Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revele. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y en este momento pues estamos meditando sobre algo muy especial en este año de la misericordia. Precisamente la misericordia de Dios. Y bueno, pues decíamos que nosotros no podemos experimentar la misericordia de Dios si no experimentamos ese abrazo de perdón, ese abrazo de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera para experimentar la misericordia de Dios es merecerla. Y todos merecemos esa misericordia, o más bien nos hacemos acreedores a esa misericordia. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Yo he venido por los pecadores, no por los justos. Así que todos aquellos que somos pecadores, pues nos hacemos merecedores o deseamos su misericordia. Sí, Él nos lo promete, que tendremos siempre su misericordia. Entonces, no hay mejor momento de vivir ese abrazo de misericordia que en el momento que nosotros regresamos a la reconciliación con nuestro Padre. ¿Sí? Nos acercamos nuevamente a su amor, a su perdón, a su misericordia. Entonces, en esta serie de programas estamos viendo un poquito, ¿verdad? Meditando sobre esa fuerza sanante de la confesión, que en muchas ocasiones está un poquito olvidada. Comentábamos en los programas pasados cómo es algo muy natural de todo ser humano, pues no querer hablar de sus fallas, de sus pecados, de sus faltas, de sus fracasos. Háblese de cualquier fracaso, ya sea un fracaso económico, un fracaso en un juego, un fracaso amoroso, cualquiera de los fracasos, ¿verdad? No es muy natural que las personas lo griten, lo comuniquen, lo hagan público. Es algo, pudiéramos decir, que natural. Y eso ha existido en todos los tiempos. Hablamos también cómo es necesario que nosotros lo hagamos, que nosotros de verdad hablemos de nuestras faltas, con quien debemos hacerlo, ¿sí? Hablemos sobre todo de nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios, todos somos pecadores, y decimos que no tenemos pecado, nos dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y claro, decimos que Dios es un mentiroso. Entonces, nosotros debemos siempre de confesar nuestros pecados, porque eso nos da, de verdad, un sentimiento, ¿verdad?, de realidad. Lo contrario es una falsificación de la memoria, pudiéramos decir, y eso nos ataca a nuestras raíces más profundas, nuestra vida moral, espiritual. Es decir, nos hace como una falsificación de nuestra vida. Siempre tenemos aquellas sustituciones, atenuaciones, omisiones, falsificación de nuestros actos, ¿verdad? Y sobre todo, pues, nos vamos viviendo en algo como un castillo que no es irreal. Y entonces podemos nosotros perder ese hilo, pues fíjense nada más, ese hilo auténtico de nuestras vidas. Entonces, en muchas ocasiones, todo eso no nos ayuda. En nuestra estabilidad emocional, espiritual, tampoco. Ni tampoco en la cuestión de relaciones, tampoco nos ayuda. Vivir con una careta ante los demás nos va alejando realmente de los demás. Llega el momento en que no podemos nosotros no podemos seguir continuando con esa careta, y luego pues se ve que hemos vivido una vida doble. Por eso no es necesario que nosotros vayamos con toda sinceridad y nos acerquemos primero con Dios en nuestro arrepentimiento y después con un sacerdote a confesar nuestros pecados. Luego también hemos visto que no es algo nuevo. Bueno, no es algo nuevo el que no confesemos nuestros pecados. Veíamos también como Adán y Eva, ¿verdad?, cuando ellos faltaron a ese mandato de
de nuestro Señor, de Dios, de que les dijo, de todos los árboles del paraíso pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieran, morirán. Y entonces vemos como ellos, después de haber faltado a ese mandato, ¿verdad? Pues ellos tienen una serie de actitudes que parece como si fuera de niños, y realmente se esconden de Dios como si Dios no pudiera verlo todo. Dios les pregunta, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Y una serie de preguntas en donde Dios lo único que busca es la confesión de un pecado, la confesión de una falta. Pero las respuestas siempre son evasivas y terminan por no confesar su falta, ¿sí? Por no decir yo tuve la culpa, sino poco a poco se van echando la culpa uno y otro. Y luego hablamos también de Caín, que es la misma actitud. Entonces, durante toda la historia de salvación, pues vemos cómo el hombre desde el primer momento ha sido así. Es decir, no es fácil confesar nuestras faltas, no es fácil confesar nuestros pecados. Pero el Señor siempre ha proveído de maneras para que nuestros pecados sean personales. Y ya veíamos en el Antiguo Testamento cómo sí había sacrificios para pedir perdón. El sacrificio de aquel tan conocido de la vaca roja, ¿verdad? Y cada uno de los sacrificios que nos viene en el Deuteronomio, ¿verdad? Y cada uno de los sacrificios que nos van narrando cómo el hombre era de verdad alguien que era el protagonista de ese momento de pedir perdón, cómo el hombre tenía que llevar su sacrificio, ¿sí? Tenía que llevar su sacrificio, ¿sí? Y él ser el que lo llevara a cabo. Y cómo el hombre que había faltado, que había caído en pecado, pues no solamente era algo interior, sino que de verdad lo expresaba, lo hacía ver a los demás. Se vestía de saco, se ayunaba, ponía en su cabeza, ponía ceniza, ponía polvo, ¿verdad? Y todo el mundo veía que era un real arrepentimiento. Entonces, esta cuestión de pedir perdón a Dios, ¿sí? Y de expresar nuestros pecados no es algo de la nueva alianza. Ciertamente que tiene el significado del Antiguo Testamento viene a tener su plenitud en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ya es algo que se hacía, ¿sí? Entonces, en este programa vamos a ver cómo en este orden de la nueva alianza, pues ya también seguimos con esta gran bendición que es la manera de cómo confesar nuestros pecados, ¿sí? Algo totalmente necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestros antepasados lo hicieron, pues nosotros también tenemos que hacerlos. Y bueno, pues también les recordamos que estamos aquí y que ustedes pueden llamarnos para darnos sus ideas, de verdad pueden hablar también para que nosotros podamos poner sus intenciones en la Eucaristía. Nuestros teléfonos aquí en cabina es 608-3652. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo se renovará en la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de
Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en este programa de Divino Maestro, donde de verdad nosotros nos acercamos a ese corazón misericordioso de Dios. ¿Cómo? Por medio de la reconciliación, por medio del sacramento de la confesión. Y debemos nosotros retomar la riqueza que tenemos con este sacramento. Cada uno de los sacramentos es una riqueza invaluable, pero me atrevo a decir que es un poquito olvidado. Comentábamos en alguna ocasión cómo después de que los confesionarios empiezan a estar solitarios, empiezan a estar solos, empiezan a estar solos simplemente, cómo empiezan de verdad a florecer muchísimos otros consultorios psicológicos y aún psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, nosotros el confesar nuestros pecados, el arrepentirnos, todo eso nos trae sanación. Y por eso nosotros decimos que este programa se llama La Fuerza Sanante de la Confesión. Y estamos tomando ideas del Catecismo de la Iglesia, por supuesto, de la palabra de Dios, y también un poquito sobre del libro de Scott Hahn, de Señor, ten piedad, y algunos otros documentos de la Iglesia. Entonces veíamos cómo en este nuevo orden, ¿sí? En este nuevo orden de la nueva alianza, el sacramento, de verdad, es algo más profundo. Ya habíamos visto en los pasados programas cómo los actos de contrición de Israel eran profundos y personales. Indudablemente eran memorables. Yo creo que no se les olvidaba. Primeramente el llevar el toro, llevar la oveja y ellos mismos ser parte de todo ese sacrificio, ¿sí? Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento tenemos ya este acto de contrición del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos valorar lo que tenemos ya en el Nuevo Testamento si no entendemos lo del Antiguo Testamento. No, Jesús no vino a sustituir algo malo por algo bueno, ¿sí? No es que fuera al malo que hubiera sacrificios por el pecado. Más bien vino a tomar algo grande y santo, algo que el mismo Dios había comenzado y lo llevó a su cumplimiento. Él mismo dice una y otra vez: yo no he venido, ¿verdad?, a quitar nada de la ley. He venido a darle su cumplimiento exacto, ¿sí? Por ejemplo, la Pascua, ¿verdad? El banquete del antiguo Israel, que celebraba la noche en que cada familia del pueblo de Dios sacrificaba un cordero. Eso lo vemos ya desde el Éxodo, ¿sí? Éxodo 12 es la primera Pascua. Y así el ángel de la muerte libraba de ella al hijo primogénito, ¿sí? Entonces la Pascua del primogénito representa uno de los acontecimientos más fundamentales en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Pero pues ahora sí que es nada, palidece o así comparada con la Pascua de Cristo. Nosotros vemos que eso solamente era una mera imagen, aunque es bellísima, llena de signos, de cosas hermosas, de palabras hermosas, pues ante la verdadera Pascua, que es la del Cordero de Dios que vino a salvar el mundo entero, pues la renovación de la alianza de Israel con Dios, ¿verdad? En ese tiempo, pues es una mera imagen y palidece ante, ¿sí?, la Eucaristía, que es el cumplimiento, que es, ahora sí que es lo que viene a dar totalmente la realidad, el cumplimiento divino de algo que era una mera imagen, ¿sí? Así que vemos cómo la antigua alianza no murió agotada y exhausta, sino que adquirió vida nueva con la nueva alianza de Jesucristo. En su forma antigua, los sacrificios de la antigua alianza no fueron suficientes y siempre indicaban algo más grande que ellos. Dios los había establecido para presagiar
su futuro cumplimiento, y lo hacían por una parte como indicio de la grandeza que se avecinaba, pero por otra mostraban su insuficiencia. Imaginemos esos grandes sacrificios, enormes cantidades de toros, de ovejas eran sacrificados, enormes cantidades, ¿sí? Imagínense la sangre que se derramaba. Entonces era muchísimo más, sin embargo, ¿sí? Aún como eran enormes y grandes porque imagínense, simplemente leemos cuando fue erigido o consagrado más bien el templo de Salomón, todos los sacrificios que se hicieron, y así en cada fiesta, mas sin embargo era insuficiente, porque había que hacer diario un sacrificio, había que hacer cada año, el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio de expiación, y así, y como lo dice el libro de los Hebreos, ¿verdad?, ofrece reiteradamente los mismos sacrificios el sumo sacerdote, que nunca pueden borrar los pecados, ¿sí? Entonces, los antiguos medios no lo hacían. Sí, los sacramentos debían quitar los pecados del mundo y los pecados personales, ¿sí? Y sí, para esto tendría que ser, fíjense nada más, el sumo sacerdote por excelencia. Y el sumo sacerdote por excelencia, pues es Dios mismo. Dios mismo tenía que administrarlos para que se llevaran a cabo. Y lo hace. Lo hace. Él nos dice el libro de los Hebreos como este sumo sacerdote, todos aquellos eran solamente una mera imagen de lo que estábamos esperando. Y el libro de Hebreos nos narra maravillosamente todos esos sacrificios, aquellos que se les dificulta o se nos dificulta nosotros ver lo que es el verdadero sentido de los sacrificios, pues vamos a Hebreos. En Hebreos se nos dice muy claramente todo lo referente a los sacrificios, ¿sí? Y entonces nos habla aquí también en Hebreos de este sumo sacerdote, ¿verdad? Este sumo sacerdote nos habla también de Melquisedec, ¿sí? Y nos habla también de estas, pues sobre todo de estos sacrificios. Por ejemplo, en el capítulo 9 dice también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se le llamaba santo. Y así nos va narrando, ¿verdad? Nos va narrando qué es lo que había en lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como esta tienda del encuentro, tienda del encuentro o tabernáculo. Y luego nos dice en el capítulo 9:13, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Y nos sigue hablando todo el capítulo 9, nos habla de todos esos sacrificios, y también el capítulo 10. Así que aquí tenemos muy claramente todo lo que hemos estado meditando de los sacrificios del Antiguo Testamento, cómo son la imagen y cómo son hasta pálidos si nosotros lo comparamos ya con la Pascua de Cristo, con el sacrificio de Cristo, con el sacrificio que nos trae la redención completa, es decir, ya la realidad. Todo lo pasado era una mera imagen. Ahora estamos viviendo la realidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. El Santo de Israel, porque es grande en
Alabemos a Dios con alegría, levantando las manos hacia Él, porque es grande en medio de su pueblo, porque es grande el Santo de Israel, porque es grande en medio de su pueblo, porque es grande el Santo de Israel. Que mi boca se llene de alabanzas, que mi lengua grite vivas al Rey, porque es grande en medio de su pueblo, porque es grande el Santo de Israel, porque es grande en medio de su pueblo, porque es grande el Santo de Israel. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo un poquito, ¿verdad?, lo que es la fuerza sanante de la confesión, ¿sí? Nosotros hemos escuchado esto de pecar es humano, perdonar es divino. O bueno, errar, equivocarse es humano, perdonar es divino, ¿sí? Es cierto, sí es cierto, ¿verdad? Es decir, todos pecamos. Vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en Proverbios 24, el pueblo pecaba, incluso el justo, ¿sí? 7 veces cae y se levanta. Es decir, el justo peca 7 veces. ¿Qué podemos decir nosotros los injustos y pecadores? ¿Cuánto pecaremos? Muchísimo. Pero bueno, para nosotros el hombre, lo nuestro es errar, es humano, ¿sí? Y para Dios, lo de Él es perdonar, ¿sí? Entonces, es competencia exclusiva de Dios perdonar los pecados, ¿sí? Sí, entonces vemos, eso es algo muy, muy claro. Así, cuando Jesús declaró el perdón de los pecados, planteó un gran dilema al pueblo. O bien, estaba usurpando una autoridad que pertenecía solamente a Dios, o Él era Dios encarnado, ¿sí? En ningún lugar, como en el relato del encuentro de Jesús con un paralítico, ¿sí? Es decir, lo vemos en varias partes del Evangelio, se nos demuestra eso tan claramente. Y esta frase es tremenda, ¿verdad? Es decir, o de verdad, cuando Jesucristo dice eso, de que tus pecados te son perdonados, si los recordamos, por ejemplo, en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, 5 y siguientes, nos dice así, ¿verdad? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Había allí sentados algunos de los escribas que pensaban para sí, ¿cómo habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior, les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad para perdonar los pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios, ¿sí? ¿Tus pecados están perdonados? ¡Qué frase tan tremenda! Aquí Jesús está atribuyéndose un poder que ni siquiera poseía el sumo sacerdote del templo. El sumo sacerdote no podía decir, tus pecados, hijo, tus pecados son perdonados. No podía. Jesús estaba atribuyendo un poder mucho más alto que cualquier sumo sacerdote. Y vuelvo a repetir,
El dilema que les llevó al corazón de todos los que le estaban escuchando era este. O bien, él está usurpando, está robando una autoridad que solamente pertenece a Dios y es un blasfemo, o él es Dios. Eran dos cosas. Tenían que elegir. O creían en él como Dios todopoderoso, Dios verdadero, o lo mataban, porque era un blasfemo. Muchos eligieron, ¿verdad?, en la parte de matarlo, de ir contra él, de perseguirlo, y parte de ello, pues ya sabemos que eran, pues todo lo que es el Sanedrín, todo lo que son los sacerdotes, todos ellos, ¿verdad? Ya sabemos perfectamente que ellos decidieron creer que era un blasfemo, y todos los que lo siguieron, ellos creían que era Dios. Bueno, creemos que es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, vemos aquí cómo este hombre está atribuyendo un poder mucho más grande que cualquier hombre que hubiera en ese momento, ¿sí? Sí, entonces al declarar que sus pecados de alguien son perdonados, está ejerciendo una prerrogativa divina. Para Jesús, sanar el alma era una acción divina mucho mayor que la de sanar el cuerpo, mucho más importante. Ciertamente, llevaba a cabo la segunda para significar la primera. El hecho de sanar es un signo externo de una más grande realidad interior. Y ojalá y que siempre sea así, ¿sí? Muchas ocasiones nosotros buscamos con tanto afán la sanación física. Yo, por ejemplo, cuando se dice que va a haber sanación interior, que va a haber una misa de sanación, bueno, todas las misas son de sanación, que va a haber una oración de sanación, que va a venir alguien que tiene el don de sanación, se llenan los auditorios. Y la confesión, ¿no? Rara vez yo veo el confesionario lleno. Sí lo veo en las misas, ¿verdad? Sí lo veo, ¿verdad? Pero así personas buscando que se les perdone sus pecados, ¿verdad?, son mucho menos que aquellas que buscan o buscamos la sanación de nuestro cuerpo, ¿sí? Este es un tema de enormes consecuencias. Los que fueron testigos de la acción de Jesús sabían que se enfrentaban a una decisión. O ponían su fe en su divinidad o tenían que condenarlo como blasfemo. Ya sabemos, los escribas le acusaban de blasfemo en el fondo de sus corazones. La iglesia y todos los que creían en él le siguen llamando y le siguen creyendo que es Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, la fe en el poder de Cristo para perdonar pecados es una señal de todos nosotros, ¿sí? Por otra parte, hemos de reconocer que ha elegido ejercitar ese poder de un modo peculiar. El día que resucitó de la muerte, recordemos, nosotros en el capítulo 20, ese día Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: la paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así les envío yo. Luego hizo esto que ya lo conocemos. Compartió con ellos, los primeros sacerdotes de la nueva alianza, su propia vida, su propio poder. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que Jesucristo, ¿verdad?, su poder como Dios Todopoderoso, es el único que puede perdonar pecados, se los transmite a los nuevos sacerdotes, a los primeros sacerdotes de la nueva alianza, es decir, a sus discípulos, a sus apóstoles. Y lo dice muy claramente, ¿sí? Lo dice claramente: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Pero a quien no se los perdonen, el mismo cielo, el mismo Dios, se los va a retener, ¿sí? Entonces, estas estaban nombrando los sacerdotes para administrar un sacramento, pero también los estaba llamando jueces para que juzgaran la actuación de los creyentes. También los estaba llamando jueces, ¿sí? Es decir, por tanto, les otorgaba un poder que superaba al que tuvieran antiguamente los sacerdotes de Israel. Por supuesto. Los sacerdotes de Israel podían llevar a cabo el sacrificio, podían llevar a cabo muchas cosas,
¿verdad? Pero ellos no perdonaban en el nombre del Señor los pecados y nunca podían decir, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está ya demostrando que Él es Dios Todopoderoso. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Alabado sea el nombre poderoso, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre poderoso, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre poderoso, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre poderoso, alabado sea el nombre del Señor. Por eso le alabo, por eso le canto, por eso levanto mis manos al Señor. Por eso le aplaudo, por eso le danzo, por eso le canto alabanzas a mi Dios. Alabado sea el nombre poderoso, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre poderoso, alabado sea el nombre del Señor. Alabarle, cantarle, danzarle con ánimo al Señor y brincarle, dando vueltas, con todo tu ser alaba a Dios. Por eso le alabo, por eso le canto, por eso levanto mis manos al Señor. Por eso le aplaudo, por eso le danzo, por eso le canto alabanzas a mi Dios. Praise be His powerful name, praise be the name of Jesus. Praise be His powerful name, praise be the name of the Lord. Praise be His powerful name, praise be the name of Jesus. Praise be His powerful name, praise be the name of the Lord. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo Jesucristo les da esta potestad que Él tiene. Solamente Dios perdona. Errar es de humanos. Perdonar solamente es de Dios. Y Jesucristo en el capítulo 20 le da esta potestad a sus nuevos sacerdotes, a los apóstoles, ¿sí? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les son perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Sí? Entonces, por tanto, les estaba otorgando un poder que superaba al que tuvieran antiguamente los sacerdotes de Israel. Los rabinos se referían a este antiguo poder sacerdotal como el de atar y desatar. Y Jesús emplea idénticas palabras para describir al que estaba otorgando a sus discípulos. Para los rabinos, atar o desatar significaba juzgar si alguien estaba en comunión con el pueblo elegido o fuera de la vida y el culto del grupo. Según los rabinos, los sacerdotes tenían el poder de reconciliar y de excomulgar. ¿Sí? Ahora, Jesús no estaba solamente transfiriendo esta autoridad de saber quién estaba dentro del pueblo o fuera del pueblo, de excomulgar o acoger. Es decir, no, Jesús estaba dando algo mucho más. Al llevar esta antigua función a su cumplimiento, le añadía una nueva dimensión. En adelante las autoridades no podrían pronunciar una sentencia meramente terrenal. La Iglesia compartía el poder de Dios encarnado
y su poder se extendía tan lejos como el poder de Dios. Os lo aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Como vemos, antes de que los apóstoles pudieran ejercer este poder sobre las almas, necesitaban oír las confesiones en voz alta o denunciadas públicamente. En caso contrario, no sabrían lo que tendrían o podrían atar o desatar. ¿Sí? Bueno, pues como vemos, es este poder que Jesús confirió a los 12 apóstoles es parte integrante de las llaves del reino de los cielos que Cristo entregó a Pedro en el capítulo 16 de Mateo. Ambos se refieren al perdón de los pecados. El poder de atar y desatar connota la autoridad para absorber los pecados, ¿sí? Entonces, el sacerdote de la nueva alianza, es decir, el sacerdote de la Iglesia Católica, pues tiene este poder dado por Jesucristo, ¿sí? Y bueno, pues esto tiene una base común. Jesús era un judío, un hijo fiel de Israel, así como sus apóstoles, como judíos, compartían una herencia común, recuerdos comunes, un lenguaje común, de experiencia religiosa. Cuando Jesús hablaba de confesión y penitencia, recurría a aquellos recuerdos o aquel lenguaje o aquella experiencia, sabiendo muy bien que sus palabras significarían para los judíos que le escuchaban algo, ¿sí? Cuando los apóstoles oían a Jesús hablar de perdón y de confesión, le comprendían gracias a lo que ya conocían. Los sacramentos o los signos de la antigua alianza, pudiéramos decir, que ya hemos visto. Una vez más, Jesús no vino a abolir la antigua alianza, la llevó a su cumplimiento. La revistió de la antigua alianza, pero ahora con mayores cualidades. La antigua alianza era solamente precisamente eso, ¿sí? La imagen. Ahora estamos viviendo la realidad. La antigua alianza se cierra y se incluye ahora la nueva alianza, ¿sí? Entonces vemos como todo esto es un caminar maravilloso, ¿sí? Maravilloso que nos va clarificando poco a poco hasta llegar a la plenitud del perdón, de la misericordia de Dios, ¿sí? Y bueno, pues es muy importante que nosotros veamos todo esto, ¿verdad? El confesar. Estamos en la idea de que debemos de confesar nuestros pecados, como nos dice Primera de San Juan, ¿verdad? Porque si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Y San Pablo en el capítulo 10 de Romanos nos dice, sí, que la confesión es algo que haces con la boca, no solo con el corazón y la mente. Entonces, ¿con quién hemos de confesarnos? ¿Quién tiene la razón? Pues sí, todos sabemos y todos coincidimos, tanto los hermanos de otras denominaciones como nosotros coincidimos siempre de que hay que confesarnos con Dios. Eso es una realidad. Hay que confesarnos con Dios, por supuesto, pero del modo en que Él lo ha establecido a través de Jesucristo, con un sacerdote. Santiago dedica el tema de la confesión, el final de su capítulo, sobre todos los deberes y sobre la imagen del sacerdote, ¿sí? Es decir, del clero. El término que usa para sacerdotes es el griego presbíteros, que significa literalmente ancianos, pero que es la raíz de la palabra inglesa priest. Es decir, en Santiago 5, del 14 al 16 vemos esto. ¿Enferma alguien entre ustedes? Llame a los ancianos. Bueno, llame a los presbíteros, dice, ¿sí? De la iglesia para que oren por él y al tiempo que le ungen con óleo en nombre del Señor, y la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor le curará. Si ha cometido pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y orad unos por otros para que seáis salvos. Santiago 5, del 14 al 16. ¿Sí? Entonces, vemos allí a Santiago con esa práctica de la confesión, ¿sí? Pero también sitúa la confesión, ¿verdad? Como con una conexión con la fuerza sanante del ministerio sacerdotal, ¿sí? Por eso a los sacerdotes se les llama curas, señor cura, ¿verdad? Porque tiene todo el ministerio de un sacerdote, de un presbítero,
tiene esa fuerza sanante, ¿verdad? Esa fuerza sanante en el corazón de los hombres, y también físicamente, porque aquí nos dice que enferma a alguien, que venga el presbítero a ungirlo, ¿verdad? Y dice, y también se une siempre la salud espiritual y la salud física. Entonces vemos cómo Santiago no exhorta a su congregación a que confiese sus pecados solamente a Jesús, ni le dice que confiese sus pecados silenciosamente en sus corazones. Pueden hacer todas esas cosas, y todas son meritorias, pero aún no serán fieles a la palabra de Dios, predicada por Santiago. No hasta que confiesen sus pecados a otro en voz alta y concretamente a un presbítero, un sacerdote. La figura del Padre está siempre presente. Esto es maravilloso. A mí perdón, me impresiona muchísimo cómo algunas de las ideas de las que estoy tomando es precisamente de este ex pastor protestante, y cómo ha ido revelándosele lo que es toda la doctrina de nuestra iglesia cristiana católica, cómo de verdad defiende de una manera, por ejemplo, esto de que nosotros sabemos que los hermanos de otras denominaciones, pues ellos se confiesan directamente con Dios y se arrepienten y confiesan sus pecados, ¿verdad? Y ellos creen pues que con eso es suficiente, ¿verdad? Y bueno, pues yo me reservo mi opinión, pero aquí el autor está defendiendo pero muchísimo lo que es la confesión en voz alta y concretamente a un sacerdote. Fíjense nada más, pudiéramos decir que todavía hay un vestigio de duda de que si debíamos de confesarnos con un sacerdote o no debíamos de confesarnos con un sacerdote, que si es válida o no la confesión hacia el cielo, hacia Dios, claro, no en oración, pero en silencio, o a lo mejor en voz alta, pero que nadie me escuche. Pues todo esto es algo muy, muy especial que este ex pastor está diciendo, hablando de la carta de Santiago. Desde los días de desde los días de Adán, Dios había guiado a su pueblo para que hiciera sus confesiones de un modo seguro y eficaz. Ahora, en la plenitud de los tiempos, en la era de la Iglesia de Jesucristo, podrían de verdad llevarlo a cabo. Es decir, todo era con miras a este sacramento. Ahora estamos viviendo la realidad. Todo lo antiguo era solamente figura. Ahora es la realidad lo que estamos viviendo. Perdón. Entonces vemos como la figura de sacerdote, pues aquí es precisamente es eso. La figura del sacerdote es sumamente importante, es vital para lo que nosotros conocemos como el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Pues hemos casi terminado nuestro programa. Hay muchísimas cosas que ver, ¿verdad? Pero pues les damos gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues también les damos gracias por cada una de las maneras como ustedes nos apoyan para que Radio Koinonia continúe adelante. Solamente bajo su apoyo, con su apoyo podemos continuar. Y pues también recordarles que este apoyo pues no es nada más cada mes o cada vez que hay un radiotón, sino que sea cada mes o cada vez que yo pueda, ¿verdad?, hacer este apoyo para que podamos seguir adelante. Solos no podemos, no hemos podido, tenemos una deuda muy grande que pues seguimos trabajando, seguimos de verdad luchando para que pues haya personas generosas que nos ayuden a pagar esta deuda. Por eso pues apelamos a tu generosidad para que tú nos sigas ayudando. Cada mes es cuando nosotros tenemos que pagar, y no solamente a la radiodifusora, sino pues también a los empleados, el Gmail, esta clase de internet especial que necesitamos para que la imagen suba en el tiempo real, en el tiempo que está
diciéndose, por ejemplo, si yo estoy en este momento hablando, gracias a ese tipo de internet, pues están ustedes viéndome como si fuera televisión en este mismo instante. De otra manera, pues estaría yo hablando y dentro de 15 minutos, pues esto mismo que estaría hablando estaría saliendo en internet. Pero todo esto son gastos y confiamos en el Señor que vamos a salir adelante, pero sí necesitamos su ayuda. Pues les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón.